En esta noche yo quiero leer la palabra del Señor, un Salmos, en el libro de los Salmos, el capítulo 116. Ese capítulo para mí ha sido como una vitamina B12, una vitamina B24, podemos decir, donde podemos ver cuántas cosas o cuántas maravillas el rey David pudo entender, que cuando le pedía al Señor muchas veces él se sintió solo, se sintió desde un punto de vista como huérfano cuando estaba pasando por crisis, cuando él pasaba por diferentes circunstancias. Él sentía como que Dios no le escuchaba. A veces nosotros, amados hermanos, en la vida cristiana, en ocasiones nos sentimos cuando estamos pasando por una crisis, cuando estamos pasando por un momento de tristeza, y por qué no decir a veces la tristeza, cuando tú no sales de lo mismo, después de una prueba viene otra prueba y se convierte en una cadena de prueba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se nos termina de contar los dedos de la mano de tantas pruebas. Pero nos convertimos en los guerreros del Señor, en las hermanas guerreras del Señor, cuando nosotros podemos pedirle al Señor paciencia en medio de las circunstancias. El libro de los Salmos, David lo escribió en un momento de dificultad. Salmos, el capítulo 116. Y vamos a leer la Biblia ahí, del verso 1, y leeremos allí al verso 8. Su palabra dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando el segundo rey de Israel, ustedes saben que el primer rey de Israel que gobernó Israel fue el rey Saúl, y el rey Saúl pues no tiene muchas remembranzas con referencia a su reinado, de todo lo que él pudo pasar, su gobierno, ¿verdad? Pero en el caso del segundo rey de Israel, que se refiere al rey David, sí hay tantas remembranzas, muchos sucesos acaecidos, por medio del cual él pasó etapas de muchas dificultades, y quedaron plasmados en las Sagradas Escrituras, en el libro, por eso le llaman los Salmos. El libro de los Salmos ha sido testimonial por lo que el rey David pasó en medio de muchas circunstancias. Y en el caso que nos ocupa en esta noche, es algo muy importante, porque David, él estaba experimentando, ¿verdad?, una situación bien caótica. Él estaba pasando por pruebas, por tribulaciones en ese momento. Pero él escribe el capítulo 116 del libro de los Salmos, y él dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
el término oír la voz de Dios. En una de las referencias, bueno, en el Antiguo Testamento habla de eso, pero también el libro de los Hechos de los Apóstoles habla y confirma eso. Dice, por cuanto si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces David, sí, él dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Uno de los elementos más importantes en la vida de un cristiano es sentir que uno está escuchando la voz de Dios. En el mundo que nos encontramos hay diferentes tipos de voces que están a la deriva. Entre esas voces está la voz de Satanás, donde muchas personas están escuchando la voz de Satanás. Y si me permite decir, hay cristianos, hijos e hijas de Dios, cuando están pasando por un momento de tristeza, por un momento realmente de pruebas muy difíciles. Muchas veces el enemigo nos va a poner en nuestro oído para que escuchemos la voz del enemigo, donde nos diga, si Dios no te escucha, estás huérfano de Dios, no te va a escuchar, te vas a morir en esa prueba que estás pasando, vas a morir en ese dolor, en esa circunstancia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado en medio de una enfermedad difícil, en medio de un trago amargo que hemos estado pasando, de diferentes dificultades, está la voz también de algún amigo, la voz de una amiga que muchas veces puede decir, deja a Dios, porque mira en la condición que tú te encuentras, estás enfermo y Dios no te escucha. Que muchas veces nosotros estamos escuchando voces prohibitivas. Hay muchas voces alrededor del mundo que están pasando, donde debemos nosotros de tener mucho cuidado, porque hay voces que nos pueden hacer perder el horizonte, nos pueden hacer perder el blanco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Él hace una prueba específica, porque en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la prueba que está pasando el rey David, él dice, yo amo a Dios. ¿Por qué es que él dice que ama a Dios? Específicamente porque dice, Él ha escuchado mi voz. Él ha escuchado mi voz y mis súplicas. ¿Qué es una súplica? La súplica está definida como una expresión de poder pedir un favor, como cuando usted va a un lugar y dice, por favor, usted pudiera ayudarme en esto o esta situación que estoy pasando. Y el rey David solía decir, Él me ha oído la voz mía cuando he estado en penumbra. Dios ha escuchado cuando yo he estado en medio del dolor. Si podemos poner algunos ejemplos del rey David, como cuando él iba a pelear con el gigante Goliat. Y vea qué cosa tan tremenda. Él había experimentado, y cuando le dijeron, ese gigante está preparado para destruir y matar a cualquier soldado que se pueda poner frente al gigante, lo va a matar. Pero qué lindo cuando David dice, no, Dios me va a ayudar a mí, me va a guardar, porque Él ha escuchado mi voz. Así, de esa manera, como cuando yo he luchado con animales fieros en el campo, he luchado con los osos y le he partido las mandíbulas, he luchado con leones y también yo les he destruido y los he matado, pero no es con el poder que yo tengo, sino que en mí reposa el poder de Dios para yo poder ejercer esas cualidades del poder de Dios en mi vida. Él había experimentado que Dios estaba al lado de él. David había experimentado tantos milagros, tantas cosas que Dios los había sacado de esta circunstancia. Y David decía, pues yo amo a Jehová porque Él ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído.
por tanto le invocaré en todos mis días. David sabía esta parte importante, sabía el secreto de Dios en él. Él podía entender y decía, él sabe, cuando yo le he pedido, él sabe inclinar su oído para que yo pueda pedirle a él, y de igual manera él me responde. Y dice, porque estaba experimentando una carga de pruebas también. Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, momentos de dificultades en el mundo entero, la situación que está pasando en el mundo, todo lo que estamos pasando en los diferentes países del mundo que nos encontramos, en todos los continentes, ha llegado esta plaga para afectar. Lamentablemente muchos hijos e hijas del Señor han partido y están en la presencia del Señor. Ahí están ellos en la presencia del Señor. Pero David decía, me rodearon ligaduras de muerte, me rodearon. ¿Qué es rodear? Es hacer un círculo en las vidas, hermanos amados, de los hijos del Señor. Y yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Cuántas veces usted ha sido rodeado de ligaduras de espíritu de muerte? En diferentes accidentes. ¿Se acuerda el accidente que usted tuvo y que el Señor lo guardó? El Señor la guardó a usted. Y nosotros podemos dar testimonio de cuántas cosas el Señor ha hecho en favor de nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no podemos callar? ¿Por qué no podemos cerrar nuestra boca ante el mundo que nos rodea, la sociedad, el barrio donde vivimos, la radio, la televisión donde predicamos? No podemos cerrar nuestra boca para testificar de las grandes maravillas del Señor. ¿De cuántos accidentes Dios lo ha librado de la muerte? ¿De cuántas enfermedades Dios le ha librado de las ligaduras de la muerte? David decía eso. El rey David decía esa palabra, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Quiere decir que el Seol produce angustia. Ya cuando uno está en un paso de muerte, uno ve, alguien decía, por un hoyito el espíritu de la muerte, porque muchas veces la muerte nos ha rodeado para querer que nosotros podamos sucumbir ante ella. Pero cuando Dios, amados hermanos, determina y define y dice, mi hija, yo la tengo todavía allí en ese lugar donde está. A mi hijo yo lo tengo todavía en ese lugar porque quiero que siga sirviendo. Yo lo quiero seguir usando para la honra y la gloria del Señor. ¿Sabe? Usted puede estar rodeado de muerte, puede estar rodeado de plagas, pero si Dios todavía le place que usted siga viviendo, que yo siga viviendo todavía, Él sabe, hermanos amados, en qué nos va a seguir usando el Señor. Y David decía aquí, angustia y dolor había yo hallado. ¿Se acuerda usted cuando el rey David fue perseguido por sus enemigos principales, que eran los filisteos? ¿Sabe por qué eran enemigos número uno los filisteos del rey David? Específicamente porque él les había matado a aquel gigante. Entonces había quedado escrito en la historia, amados hermanos, que había un Dios fuerte, un Dios todopoderoso que podía ayudar al rey David. Y entonces los enemigos número uno de David y del pueblo de Israel eran los filisteos. Y entonces muchas veces lo angustiaban a David. Le mandaban mensajes de decir, hoy te vamos a rodear y te vamos a matar, te vamos a quitar la vida, no habrá Dios quien te salve. Pero David sabía
Él había entendido que su amparo, que su fortaleza era y es para nosotros nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. La gloria para el Señor. Y David seguía diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Fíjense, amados hermanos, que nuestro cuerpo, además de que sufre físicamente dolores, sufre muchas veces desmayos. Nuestros cuerpos físicos, además de ser el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, nuestros cuerpos son seres limitados, que estamos sujetos a diferentes enfermedades. Estamos sujetos a diferentes momentos difíciles, que somos tan débiles que de la noche a la mañana hoy podemos estar bien de salud y por la noche o por la mañana nuestros cuerpos están debilitados. Pero David decía: oh Jehová, líbrate de dentro de mí, oh alma mía. El alma se debate, el alma se aflige, el alma se estremece, porque cuando el cuerpo, oiga bien, cuando el cuerpo se enferma, el cuerpo se está deteriorando, el alma se aflige de igual manera. Eso lo decía y lo dice el rey David en esta escritura. Ahora dice: Jehová guarda a los sencillos. Dice la palabra del Señor, dice el Señor: yo miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A los humildes el Señor siempre los va a llevar adelante. Dios va a ser el proveedor de sus hijos. Posiblemente en esta pandemia, posiblemente en esta situación que usted ha estado pasando en su barrio, en la ciudad, muchas personas han partido, muchas personas han estado en condiciones hospitalizados. Pero qué lindo que todavía usted ahí está. Usted está vivo, usted está viva, y a el Señor le place que usted esté ahí. ¿Acaso usted y yo no podemos darle gracias a Dios por lo que ha hecho hasta el momento en nuestra vida? Sí, usted puede tocarse y ver a su familiar y decir: gracias, Señor, estamos vivos. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque a ti te place que yo siga viviendo y me has puesto en este determinado lugar para que yo siga viendo la gloria del Señor. Me decía una sierva del Señor en Brooklyn, New York, de los Estados Unidos, y me dice: Pastor Santiago, vea, en mi barrio mucha gente, son decenas de personas que partieron. Yo solo podía ver cadáveres en las calles, me decía ella, pero el Señor me ha guardado. Pues hermana, hermano, debemos de levantar nuestras manos limpias, sin iras ni contienda, agradeciendo a nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, estoy vivo. Los hermanos, las hermanas dicen: yo estoy viva, Señor, que en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de las dificultades, yo estoy vivo, estoy viva. Gracias, Señor, por ello. Y aquí dice David: estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Sabe por qué David dice: vuelve, oh alma mía, a tu reposo? Porque anteriormente su alma estaba atribulada, su alma estaba contagiada de dolor, de dificultades, en medio de pruebas, en medio de dolores, en medio de diferentes sacrificios. Por eso dice que su alma estaba ahí, adolorida. Su alma dice: vuelve, alma mía, a mi reposo. Nuestra alma, amados hermanos, en estos próximas semanas volverá a tu reposo. Vuestra alma volverá al reposo, a la alegría, a la felicidad, al contentamiento.
en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio del dolor, el Señor ahí te va a ayudar. Dios sabe escuchar las voces de aquellos que claman. Mire, para concluir sobre esto, de lo que es, de cómo Dios puede escuchar nuestra voz. Cuando Ismael, ustedes saben la historia de Ismael, cuando Sara le ordenó a Abraham, su esposo, de decirle, saca aquí a la esclava y a su hijo. Y como en Ismael había una promesa también, allá que le faltaba el agua en el desierto, Dios pudo abrir, amados hermanos, un manantial para que de allí tomaran agua. Dios pudo escuchar la voz, el clamor de ese niño que estaba allí agonizando de sed. Su padre lo había abandonado. Su madre de igual manera lo echó a que muriera en el desierto. Y muchas veces estamos en el desierto y hemos dicho, nos vamos a morir en el desierto. Nos vamos a morir en estas pruebas que estamos pasando. Nos vamos a morir en este dolor, en esta circunstancia. Pero recuerde que en ese desierto donde nosotros, que tú y yo, estás diciendo que no vamos a salir de esa crisis, que no vamos a salir de ese problema, de allí estará el manantial de agua para que tomemos esa agua y nuestra sed sea saciada. Estoy hablando en una terminología espiritual. Quiero decirles ahora a cuántos en la historia, a los grandes hombres de la Biblia, el Señor les escuchó. A David, a Abraham, a Jacob. Huyendo Jacob de su hermano Esaú, Dios le escuchó su voz. A Noé le escuchó su voz. A Lot en medio de las pruebas. Lot, después de más de 10 pruebas y tribulaciones que pasó, de un solo plumazo Satanás le mató a sus 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres, y se muere también la esposa. Más hablando de Job, me estoy refiriendo al siervo Job. Más de 10 pruebas, pero cuando Job le pone en las manos del Señor todas sus circunstancias, su alma, que le decía, Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a tornar allá. Jehová me dio y Jehová me quitó. Y termina diciendo, bendito sea el nombre de Jehová. No sé si usted en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, usted podrá decir esa misma palabra que dijo Job, bendito sea el nombre de Jehová. En esta tarde hemos compartido algo de la palabra del Señor. Yo quiero que oremos. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Necesitamos decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi familia. Señor, yo creo que tú estás a mi lado y seguiré creyendo, Señor, porque yo sé que tus palabras son fieles y son verdaderas. Inclina ahí tu rostro y estaremos orando en el nombre del Señor. Padre que estás en el alto cielo, en esta noche venimos delante de su presencia, pidiéndole, Señor amado de la gloria, por cada uno de mis hermanos, por mis hermanas que han estado pasando pruebas, han estado pasando tribulaciones. Ya le damos las gracias, Señor, a usted que nos ha sacado de estas enfermedades también. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por mi vida, por la vida de cada uno de mis hijos, de mi hija, de mis nietas, mis nietos, mis nueras, mi yerno, por toda la iglesia. Señor amado de la gloria, yo le pido bendición por todos nuestros hermanos que alrededor del mundo, Señor, han estado pasando pruebas, tribulaciones. Ahora mismo, Señor, clamamos que la victoria venga en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y que su Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por cada uno de mis hermanos siervos en Estados Unidos, Señor, bendiga la vida de cada pastor, su familia, congregaciones, por cada matrimonio, por cada hermano soltero, por cada hermana soltera,
por todas las hermanas y hermanos que nosotros hemos estado orando desde Nicaragua, mis hermanas ahí en Hyattsville del estado de Maryland, Señor, ahí en Baltimore, ahí, Padre Santo amado, en Washington, D.C., mis hermanos, en el estado de Virginia, ahí en Ohio, Señor, en Pensilvania, ahí en Miami, Puerto Rico, por todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, en la lista que tenemos para orar a diario. Traiga bendición por la vida de sus hijos. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús y mi Señor Espíritu Santo. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Que Dios le bendiga con ricas y abundantes bendiciones. Recuerde que no todo está perdido, que Dios está con usted y solo usted puede levantar su mano juntamente con las mías y le decimos: gracias, Padre Celestial, porque has escuchado mi voz y mis súplicas. Dios te bendiga. Pasen una feliz noche lleno de la gloria del Señor y a como hermanos israelitas, Shalom, Shalem, paz completa a tu vida.